La lluvia azotaba el puerto internacional de Miami como balas caídas del cielo, cada gota explotando contra el hormigón y el acero en una sinfonía de violencia. Coches patrulla rodeaban un misterioso contenedor de carga. Sus luces pintaban la húmeda oscuridad con pinceladas alternadas de rojo y azul. Entonces, sin previo aviso ni explicación, todos los agentes se retiraron en perfecta sincronía, con las radios en silencio y los rostros inexpresivos como estatuas de mármol. De las sombras entre los contenedores emergió Vincent Russo, su rostro, un mapa de carreteras de cicatrices que contaba historias de supervivencia y venganza. Con una mirada más fría que la muerte ártica, le susurró a su voz de teniente, portadora de la promesa de violencia apocalíptica: esta noche, borraremos todo rastro de nuestros errores. Y Alexander Reed finalmente comprenderá el precio de la humillación. Mientras tanto, cientos de kilómetros al norte por la Interestatal 95, Alexander y Victoria conducían a través de la oscuridad hacia Washington, con la memoria USB que podría destruir un imperio escondida en el forro de su chaqueta. Las semanas posteriores a su huida de Los Ángeles habían sido un torbellino de moteles baratos y noches de insomnio, siempre en movimiento, siempre atentos a los cazadores que sabían que venían. Victoria había tomado la peligrosa decisión de resurgir públicamente, anunciando su regreso a la empresa mediante ruedas de prensa cuidadosamente orquestadas que la obligaban a sonreír mientras su mundo se desmoronaba. Pero los tiburones de los medios solían sangre en el agua, rondando con pacientes depredadores. Todas las publicaciones financieras publicaron la misma especulación: que Victoria Hayes había sido comprometida, que su misteriosa desaparición y repentino regreso significaban que era víctima de extorsión o una conspiradora voluntaria en algo más oscuro. El Wall Street Journal publicó un análisis en portada, sugiriendo que las negociaciones de fusión de su empresa habían sido una fachada para el lavado de dinero desde el principio. Forbes cuestionó si una directora ejecutiva finalmente se había derrumbado bajo presión. La misoginia era tan predecible como exasperante. Pero Victoria no tenía una plataforma para contraatacar sin revelar verdades que los llevarían a la muerte. Alexander continuó su investigación desde la sombra. Y lo que descubrió en los archivos USB le heló la sangre de puro terror. Los datos no solo documentaban las operaciones de casino de Vincent ni los planes rutinarios de lavado de dinero que el FBI podría descubrir con el tiempo. Revelaban una red de corrupción que se extendía a parlamentos, congresos y palacios presidenciales en 6 continentes, como un cáncer que propagaba metástasis por el cuerpo político. Senadores que hicieron campaña con plataformas de ley y orden se llevaron millones de las redes de Vincent. Ministros que hablaban de reformas en público planeaban asesinatos en privado. Jueces que vestían togas de justicia de día contaban dinero manchado de sangre de noche. Comisarios de policía que pronunciaban discursos sobre la protección de los ciudadanos le proporcionaron a Vincent las direcciones de testigos que posteriormente desaparecieron. El peligro se había multiplicado exponencialmente desde su escape de Las Vegas. Lo que comenzó como una venganza personal entre un jefe mafioso y un exagente del FBI se había convertido en una guerra contra un imperio invisible con tentáculos enredados en la garganta del gobierno legítimo, apretando lenta pero inevitablemente. La sede de la empresa de Victoria había sido saqueada 2 veces por agentes federales que afirmaban investigar irregularidades financieras. Aunque Alexander reconoció las señales de una búsqueda diferente en los papeles dispersos y las computadoras desmanteladas. Buscaban la memoria USB y su desesperación les impedía usar la sutileza. Su junta directiva, antaño aliados leales que habían ayudado a construir la empresa desde cero, ahora cuestionaba cada decisión con una desconfianza renovada y una hostilidad apenas disimulada. 3 de ellos ya habían solicitado su destitución como directora ejecutiva, alegando inestabilidad mental y posibles conexiones criminales. La votación estaba programada para la semana siguiente, aunque Victoria dudaba que sobreviviera tanto tiempo. El aislamiento era deliberado y devastadoramente efectivo. Vincent los estaba separando de cualquier sistema de apoyo, convirtiéndolos en presa fácil para cuando él decidiera asestar el golpe de gracia.
Incluso sus fondos de emergencia estaban siendo rastreados y congelados por misteriosas órdenes judiciales que aparecían y desaparecían antes de que los abogados pudieran impugnarlas. Acciones legales fantasma que existieron el tiempo justo para causar daños antes de desvanecerse en el éter burocrático. La resurrección de Vincent de su supuesta muerte fue una obra maestra de engaño y brutalidad calculada que habría impresionado al mismísimo Machiavelli. La caída de 12 pisos que debería haberlo matado había sido planeada con precisión teatral. Una plataforma oculta lo atrapó a solo 2,5 metros por debajo de la ventana rota, mientras que los paquetes de sangre creaban la ilusión de un impacto fatal para los testigos que se encontraban abajo. Mientras el mundo lo creía muerto y sus enemigos bajaban la guardia, Vincent había pasado 3 meses llevando a cabo una purga que habría enorgullecido a Stalin por su minuciosidad y crueldad. Todo teniente que mostró un instante de debilidad durante la fuga de Alexander del casino fue encontrado flotando en diversas masas de agua. Sus cuerpos presentaban señales de tortura que denotaban muertes largas y agonizantes. Todos los contactos que dudaron en seguir las órdenes descubrieron la desaparición de sus familias, solo para recibir amenazas por correo con promesas de algo peor si no se demostraba lealtad de inmediato y sin reservas. El Vincent que emergió de su falsa muerte se transformó no solo física sino psicológicamente, como si morir y renacer hubiera quemado cualquier rastro de humanidad que pudiera haber existido en su alma negra. El sadismo juguetón que había caracterizado su personaje de Las Vegas había desaparecido, reemplazado por algo más frío e infinitamente más peligroso. Su rostro mostraba nuevas cicatrices de cirugía reconstructiva, lo que le daba una mueca de desprecio perpetua que encajaba a la perfección con su personalidad evolucionada. Viajaba ahora con un equipo de seguridad reclutado entre operadores de las fuerzas especiales dados de baja con deshonor de todo el mundo. Hombres que habían sido expulsados del servicio militar por violencia excesiva, instrumentos perfectos para la sinfonía de venganza que estaba orquestando. Su primera tarea tras la resurrección fue recuperar su imperio fracturado mediante una demostración de poder que resonaría en el submundo durante décadas. La reunión tuvo lugar en un almacén de Detroit donde 17 representantes de familias criminales se habían reunido como buitres para dividir su territorio. Creyendo que el rey estaba muerto y que su reino estaba listo para el saqueo, Vincent entró solo por la puerta principal y salió 15 minutos después con todos los hombres dentro muertos, su sangre pintando patrones abstractos en las paredes de hormigón. El mensaje era claro e innegable. El rey había regresado y estaba más hambriento que nunca. En 72 horas, su red se había reconstituido, más fuerte y más cruel que antes, unida por el miedo en lugar de la mera codicia. Su único objetivo quedó clarísimo para todos en su organización: recuperar la memoria USB que contenía sus secretos. Matar a Alexander Reed con la lentitud suficiente para que sus gritos se oyeran en el infierno. Y transformar a Victoria Hayes en un símbolo de lo que le sucedía a quienes se atrevían a desafiar la supremacía de Vincent Russo. Pero Vincent ahora era más astuto, más paciente, su furia era fría en lugar de ardiente. En lugar del ataque directo que había fracasado en Las Vegas, inició una campaña de guerra psicológica diseñada para destruirlos incluso antes de ponerles las manos encima. Documentos filtrados comenzaron a aparecer en las bases de datos de las fuerzas del orden, sugiriendo que Alexander había sido un agente corrupto del FBI desde el principio, que la muerte de su esposa había sido la venganza de un cártel rival por un acuerdo fallido. Otros archivos implicaban a Victoria en lavado de dinero durante 5 años, con firmas falsificadas y fotografías manipuladas por expertos que engañarían a cualquier análisis, excepto al más sofisticado. El FBI, ya comprometido por los topos de Vincent, emitió órdenes federales contra ambos en cuestión de días. La Interpol añadió sus nombres a avisos rojos que parpadearían en las pantallas de todos los aeropuertos y cruces fronterizos del planeta. En una semana, Alexander y Victoria no eran solo fugitivos de la justicia personal de Vincent. Eran criminales internacionales buscados por todas las agencias del orden existentes. Sus rostros aparecían en carteles de búsqueda desde Moscú hasta Ciudad de México.
Vincent había aprendido de sus errores en Las Vegas, donde el ego y la implicación personal habían sido su perdición. Se acabaron los enfrentamientos cara a cara, donde su orgullo podía ser explotado y usado en su contra. Esta vez, usaría el propio sistema como arma, convirtiendo las mismas instituciones destinadas a impartir justicia en instrumentos de su venganza. La cacería humana que siguió fue implacable y de alcance global. Una red perfectamente coordinada se cerraba a su alrededor con precisión mecánica. Miami se volvió demasiado candente a las pocas horas de emitirse las órdenes. Agentes federales y soldados de Vincent solían llegar al mismo lugar simultáneamente. A veces intercambiaban miradas confusas antes de que ambos grupos abrieran fuego contra sus objetivos comunes. Alexander y Victoria huyeron hacia el norte en un sedán robado, abandonándolo en Jacksonville para tomar un tren a Nueva York. Siempre un paso por delante, pero sintiendo que la brecha se acortaba con cada hora que pasaba. La red de Vincent era vasta. Sus ojos estaban en todas partes. Desde cámaras callejeras pirateadas por sus técnicos hasta informantes sin hogar pagados con drogas o efectivo. Apenas escaparon de la Gran Central Station mientras equipos tácticos convergían en su posición desde 3 direcciones. Solo se salvaron gracias al reconocimiento de Alexander de los patrones de vigilancia y a una oportuna alarma de incendios que activó y que desató el caos en la hora punta de la tarde. Las 3 semanas siguientes se convirtieron en una clase magistral de evasión y supervivencia que puso a prueba todas sus habilidades y los obligó a desarrollar otras nuevas. Se escondieron en un contenedor de carga con destino a Londres, pasando 4 días en la oscuridad absoluta, comiendo raciones militares y respirando aire reciclado que se volvía más denso con dióxido de carbono cada hora. En París, vivieron a la sombra del metro, moviéndose entre estaciones abandonadas como fantasmas modernos, aprendiendo a orientarse por el oído y el olfato cuando la vista fallaba. Praga los vio escondidos en un búnker de la era comunista a 18 metros bajo tierra. Sus paredes de hormigón eran lo suficientemente gruesas como para bloquear la vigilancia electrónica, pero no lo suficiente como para bloquear los recuerdos de quienes se habían escondido allí antes. Disidentes políticos cuyos mensajes garabateados aún marcaban las paredes. Cada ciudad traía consigo nuevos desafíos y escapes cada vez más estrechos que los dejaban a ambos heridos y exhaustos. En Berlín, la bala de un francotirador pasó rozando la cabeza de Alexander por centímetros, destrozando el escaparate de una cafetería y haciendo que los civiles salieran a la calle gritando. El disparo había provenido de 800 yardas de distancia, una distancia que denotaba entrenamiento militar y equipo costoso. En Ámsterdam, Victoria avistó primero a sus cazadores. Sus instintos, recién desarrollados, los salvaron de una emboscada en un callejón estrecho que habría sido una caja de la muerte sin escapatoria. Se había transformado por completo durante la huida. La mimada directora ejecutiva, reemplazada por alguien más duro e infinitamente más peligroso. Aprendió a luchar con brutal eficiencia. Alexander le enseñó el tipo de combate que no se trataba de deporte ni honor, sino de sobrevivir a cualquier precio. Ahora podía desmontar y limpiar una Glock 19 en menos de 30 segundos. Podía detectar a alguien que la seguía a 3 manzanas por el patrón de sus movimientos. Podía matar sin dudar cuando la acorralaban. Los escrúpulos morales de su vida anterior se desvanecieron por la necesidad. Alexander observó esta transformación con emociones encontradas que le revolvían las entrañas como ácido. Una parte de él lamentaba la inocencia que ella perdía con cada encuentro violento. El barniz de civilización se desvanecía por el peligro constante hasta que solo quedaba el núcleo primitivo. Pero otra parte, la superviviente que lo había mantenido con vida durante años de trabajo encubierto en los rincones más oscuros de la maldad humana, reconoció un alma gemela forjándose en el crisol de la amenaza perpetua. Se estaban convirtiendo en algo nuevo juntos. No solo fugitivos que huían del peligro, sino depredadores que aprendían a cazar a sus cazadores con creciente habilidad. La dinámica entre ellos pasó de protector y protegido a compañeros iguales en el sentido más estricto de la palabra. Cuando escaparon de una trampa en Roma,
dejando a 3 de los hombres de Vincent muertos en una fuente que corría roja de sangre. Fue Victoria quien proporcionó fuego de cobertura mientras Alexander despejaba su ruta de escape. Cuando se infiltraron en un centro de comunicaciones en Madrid para enviar señales falsas sobre su ubicación, ella fue quien descifró el cifrado mientras él mantenía a raya a los guardias de seguridad con armas improvisadas. Pero la presión constante les estaba pasando factura tanto en cuerpo como en mente. Ninguno había dormido más de 3 horas seguidas en semanas, y el sueño que conseguían estaba plagado de pesadillas con el rostro marcado de Vincent y el sonido del último aliento de Sara. La paranoia se estaba convirtiendo en su estado natural. Cada desconocido, un asesino en potencia. Cada casa de seguridad, potencialmente comprometida. Cada comida, posiblemente envenenada. Se estaban quedando sin dinero, aliados y opciones. La red de Vincent se cerraba con una paciencia inexorable, y ambos sabían que, tarde o temprano, tendrían que dejar de huir y oponer resistencia, que probablemente sería la última. La crisis llegó en París, en una tarde lluviosa que a Alexander le recordó demasiado la noche en que Sara murió. El mismo olor a asfalto mojado y aceite de motor mezclado con algo más oscuro. Los habían rastreado hasta una casa de seguridad en Montmartre. Los hombres de Vincent rodeaban el edificio con precisión militar mientras helicópteros de la policía sobrevolaban, sus focos convirtiendo la lluvia en cortinas plateadas. La huida fue brutal y desesperada. Alexander recibió una bala en el hombro mientras cubría la retirada de Victoria a través de la ventana de un baño. Recorrieron 3 manzanas antes de que se desplomara en un callejón. La pérdida de sangre hacía que el mundo girara y se desdibujara. Victoria lo arrastró a una clínica veterinaria que había visto antes, entrando por una claraboya para robar suministros médicos. Mientras trabajaba para extraer la bala con manos temblorosas, la mente aturdida de Alexander comenzó a conectar puntos que formaban una imagen terrible que no quería ver, pero que no podía ignorar. El USB había estado en posesión de Victoria todo el tiempo desde Las Vegas. Cada movimiento que hacían parecía ser anticipado por sus enemigos. La conclusión a la que llegó su mente entrenada fue devastadora en sus implicaciones. Ella estaba jugando con él desde el principio. Probablemente estaba trabajando con Vincent para liberarlo después de la máxima humillación. Cuando él la confrontó, débil por la pérdida de sangre, pero impulsado por la furia de la traición, la reacción de Victoria fue volcánica en su intensidad. Arrojó los suministros médicos contra la pared con tanta fuerza que rompió viales de vidrio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le gritaba con una rabia que rayaba en la histeria. Después de todo lo que habían pasado juntos, cada riesgo que había corrido, cada sacrificio que había hecho, cada parte de su antigua vida que había quemado para mantenerlos con vida. Él seguía sin confiar en ella. Golpeó la memoria USB sobre la mesa, entre ellos, con tanta fuerza que la madera se quebró, revelando lo que Alexander desconocía y lo que ella llevaba días luchando por contarle. Había descubierto un chip rastreador incrustado en la carcasa de la memoria, tan pequeño que era casi invisible a simple vista. Una tecnología que no debería haber existido fuera de las agencias de inteligencia. Había estado buscando la manera de decírselo sin destruir las pruebas que necesitaban para sobrevivir. Saber que la memoria USB era tanto su salvación como su perdición. La revelación destrozó las sospechas de Alexander, pero creó una nueva brecha entre ellos que parecía imposible de salvar. Victoria se sintió traicionada por su falta de fe. Después de todo lo que habían compartido, él luchaba contra la paranoia que lo había mantenido con vida durante tanto tiempo, pero que ahora estaba envenenando lo único bueno de su vida. Se separaron esa noche sin decirse una palabra más, cada uno tomando caminos diferentes hacia la oscuridad. Victoria se dirigió a Suiza, creyendo que podría usar sus contactos financieros para negociar un acuerdo con agencias gubernamentales que aún no estaban corrompidas. Alexander se ocultó por completo, desapareciendo en el submundo criminal europeo para recopilar información, utilizando métodos que habrían horrorizado a sus antiguos colegas del FBI. Durante 2 semanas, operaron por separado.
Ambos creían que se protegían mutuamente manteniéndose separados. Aunque la separación fue como perder una extremidad, durante su separación, ambos hicieron descubrimientos que lo cambiaron todo y alterarían el curso de su guerra contra Vincent. Alexander, trabajando con antiguos contactos del FBI que aún confiaban en él a pesar de las órdenes judiciales, descubrió el alcance total de la infiltración de Vincent en el gobierno legítimo. El USB contenía más que registros financieros y transferencias de dinero. Contenía grabaciones de conversaciones que nunca debieron haber ocurrido. Fotografías de reuniones que nunca debieron existir. Documentos que demostraban que docenas de altos funcionarios de múltiples gobiernos pertenecían a la red de Vincent con la misma propiedad que si los hubiera comprado en una subasta. Pero la revelación más devastadora fue personal. Un cuchillo se retorcía en una herida que creía sanar. El subdirector James Harrison, mentor y figura paterna de Alexander, el hombre que lo había reclutado en la universidad y forjado su carrera, aparecía en múltiples archivos que databan de hace 15 años. Harrison no solo había aceptado sobornos ni hecho la vista gorda ocasionalmente. Había sido el hombre de confianza de Vincent durante más de una década, proporcionándole información que condujo a la muerte de 17 agentes encubiertos cuyas familias aún desconocían la verdad sobre cómo murieron. Las pruebas se hundían en una oscuridad aún mayor de la que Alexander había imaginado. La muerte de Sarah, el accidente automovilístico que destruyó el mundo de Alexander y lo sumió en años de culpa y alcoholismo, no había sido casual. Los archivos de Vincent contenían comunicaciones cifradas entre Harrison y un asesino de un cártel. Hablando del asesinato con el tono desenfadado de los hombres que piden café. Sarah había estado investigando irregularidades financieras que habrían revelado la conexión de Harrison con Vincent. Harrison la había sacrificado para proteger su acuerdo y luego consoló a Alexander en su funeral sabiendo que había firmado su sentencia de muerte por triplicado. La rabia que invadía a Alexander era diferente a todo lo que había experimentado. Una furia fría que exigía sangre como pago por sangre. Mientras tanto, Victoria hizo su propio descubrimiento al analizar patrones financieros en los datos USB con la obsesión de quien no tenía nada más que resolver. Las transacciones aparentemente aleatorias contenían mensajes codificados ocultos en los decimales y los tiempos de transacción. Un código que descifró utilizando su conocimiento de algoritmos financieros y patrones de mercado. Los mensajes revelaron con detalle el siguiente paso de Vincent: una cumbre en Mónaco, donde se reuniría con representantes de todas las principales organizaciones criminales de la Tierra para redistribuir territorio y establecer nuevas alianzas en el vacío de poder creado por los recientes arrestos. La reunión albergaría a más de 300 criminales y funcionarios corruptos, todos reunidos bajo la excusa de un torneo de póker de alto riesgo en un exclusivo casino clandestino que oficialmente no existía. Era una oportunidad demasiado perfecta para ignorarla. Una oportunidad para destruir no solo a Vincent, sino a toda la red de un golpe decisivo. Victoria contactó a Alexander a través de su protocolo de comunicación de emergencia, una serie de mensajes codificados colocados en periódicos financieros que solo ellos reconocerían. Cuando se reencontraron en Ginebra, la tensión seguía presente como la electricidad en el aire. Pero se veía eclipsada por su propósito compartido y la certeza de que esta podría ser su única oportunidad. Ambos habían perdido demasiado ante Vincent Russo como para permitir que sus sentimientos personales interfirieran en la misión. La revelación sobre Harrison había roto algo fundamental en Alexander, pero también lo había liberado de las últimas cadenas de lealtad a un sistema que lo había traicionado por completo. Estaba dispuesto a quemarlo todo y luego a echar sal a la tierra. El plan que desarrollaron era audaz en su simplicidad y desesperado en su ejecución. El tipo de operación que los convertiría en leyendas o en cadáveres. La cumbre de Mónaco se celebraría en la Palais Terrain, un casino subterráneo construido en cuevas naturales bajo la ciudad que había sido utilizado por contrabandistas durante siglos antes de que Vincent lo convirtiera en su templo del crimen. Solo se podía acceder a él a través de un club náutico privado que requería ser miembro de 3 generaciones o una invitación personal del propio Vincent. La seguridad sería impenetrable por medios convencionales,
pero no planeaban un enfoque convencional para esta confrontación final. Usando los códigos de acceso de Harrison, que Alexander había memorizado años atrás y que el arrogante ingenuo jamás había cambiado, crearon identidades falsas como representantes de un cártel colombiano que buscaba expandirse a los mercados europeos. Vincent sospecharía, pero su ego no le permitiría desaprovechar la oportunidad de enfrentarse a ellos de nuevo bajo sus propios términos. En su casa, rodeados de su ejército, pasaron una semana preparándose con la precisión metódica de un cirujano, preparándose para una operación donde la supervivencia del paciente era opcional, pero la de los cirujanos no. Tom Morrison brindó apoyo táctico a distancia, utilizando imágenes satelitales e intercepciones de comunicación para mapear el diseño del casino con precisión milimétrica. Marcus Webb les proporcionó información de los archivos del FBI, arriesgando su carrera y su libertad para ayudar a su antiguo socio. Victoria modificó un bolso de mano de diseño con cámaras ocultas y equipo de transmisión capaz de transmitir a través de los inhibidores de potencia militar que Vincent usaba. La tecnología era de vanguardia, proporcionada por contactos en Silicon Valley que le debían favores a Victoria de sus días como directora ejecutiva y estaban horrorizados por su participación. Alexander adquirió armas a través de contactos en el mercado negro de Marsella. Cada pieza elegida para fines específicos y probada hasta que las conoció tan íntimamente como sus propias manos. Sabían que probablemente era una misión sin retorno, que las probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Pero a ninguno le importaba ya. La lucha se había convertido en algo más que la supervivencia personal. Se trataba de justicia para todos los que Vincent había destruido, desde Sara hasta las víctimas anónimas en tumbas poco profundas a lo largo de 6 continentes. La noche de la cumbre llegó con la perfección mediterránea, las estrellas reflejándose en las tranquilas aguas mientras la obscena riqueza de Mónaco se exhibía en yates relucientes y fachadas perfectas que ocultaban una corrupción tan antigua como la civilización. Pero bajo la superficie, en cuevas que habían ocultado a contrabandistas y piratas durante siglos, el verdadero negocio del mal se concentraba en trajes caros y vestidos de diseñador que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. El casino era un estudio de opulencia criminal que habría puesto celosos a los Medache. Lámparas de araña de cristal colgaban de formaciones rocosas naturales como cascadas congeladas. Los suelos de mármol estaban pulidos a la perfección, reflejando los rostros de asesinos y ladrones que se consideraban hombres de negocios. Obras de arte robadas de museos y colecciones privadas, paredes decoradas talladas en piedra viva por el agua durante millones de años. Presenciando ahora la capacidad de la humanidad para el mal organizado, el aire estaba cargado de humo de puros cubanos y peligro. Conversaciones en una docena de idiomas, sobre asesinatos y tráfico con el tono informal de la bolsa. Vincent presidía la mesa central como un rey medieval recibiendo tributo. Su rostro marcado por cicatrices lo hacía parecer un rey demonio entre demonios menores que habían venido a rendir homenaje. Cuando Alexander y Victoria entraron, un silencio invadió la sala como un sudario, y el reconocimiento se extendió entre la multitud como la sangre que se extiende en el agua. 300 pares de ojos seguían sus movimientos por la sala con interés depredador. El equipo de seguridad de Vincent. 12 hombres que parecían capaces de matar con las manos desnudas y que probablemente habían cambiado de posición sutil pero visiblemente. La trampa estaba tendida y todos lo sabían. Pero Alexander y Victoria avanzaron de todos modos, listos para activar su propia trampa y derrumbar todo el castillo de naipes. La sonrisa de Vincent era una herida en su rostro, tirando de la cicatriz de una forma que lo hacía parecer inhumano. Su voz se oyó con perfecta claridad en el casino, repentinamente silencioso. Cada palabra resumaba la violencia anticipada. Señor Reed y señorita Hayes, qué placer inesperado verlos entrar en mi red por voluntad propia. Les estaba contando a mis colegas sobre ustedes, sobre lo que les sucede a quienes creen que pueden robarle a Vincent Russo y vivir para contarlo. Por favor, acompáñenos a mi mesa. Estábamos a punto de comenzar el verdadero entretenimiento de la noche, y ustedes serán las estrellas del espectáculo. La multitud se abrió como el mar rojo al acercarse a la mesa central donde Vincent estaba sentado con 12 de los criminales más poderosos de la tierra. Hombres cuyos nombres se susurraban con miedo desde Moscú hasta Ciudad de México,
cuyas decisiones significaban la vida o la muerte de miles. Vincent se puso de pie lentamente. Su movimiento provocó que su equipo de seguridad cambiara de posición, creando un círculo de muerte. Armada a su alrededor sin escapatoria. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con el tono despreocupado de quien pide vino. Tienen algo que me pertenece. Algo que robaste cuando destruiste mi casino en Los Ángeles. La memoria USB con mis archivos, mis secretos, el trabajo de mi vida. La quiero de vuelta inmediatamente. Y luego podemos discutir los términos de sus muertes. ¿Será rápida o lenta? ¿Limpia o desordenada? Me siento generoso esta noche, así que les dejaré elegir su propio final. Alexander sacó la memoria USB con manos firmes que no delataban la adrenalina que inundaba su sistema, y la colocó sobre la mesa de fieltro verde entre ellos como un atizador. Un chip que valía miles de millones. La sala contuvo la respiración mientras Vincent lo alcanzaba. Sus dedos se cerraban alrededor del dispositivo como una araña que captura a su presa tras una paciente espera. Todo lo que quieres está ahí, Vincent. 3 años de registros meticulosos, cada transacción documentada, cada contacto identificado, cada secreto expuesto. Suficiente para destruir toda tu red si cayera en las manos equivocadas. Pero te equivocas en una cosa. Ya no te pertenece. Pertenece al mundo. Los ojos de Vincent se entrecerraron al procesar las palabras, y la comprensión surgió como una explosión nuclear en su mente. La transmisión en vivo llevaba ya 3 minutos activa, transmitiendo su rostro y el de todos los criminales presentes a las fuerzas del orden de todo el mundo en alta definición. Su rugido de rabia destrozó las copas de champán de toda la sala al volcar la enorme mesa de roble con una fuerza sobrehumana, haciendo volar fichas y tarjetas como metralla. El caos estalló al instante mientras los criminales buscaban las salidas que de repente estaban bloqueadas por otros que intentaban escapar. Los estrechos pasajes se convirtieron en embudos de la muerte. Disparos estallaron desde en múltiples direcciones, diversas facciones se culpaban mutuamente de la traición, y viejos rencores y sospechas estallaron en violencia. El personal de seguridad de Vincent se movilizó para ejecutar a Alexander y Victoria de inmediato, pero el pánico de la multitud creó un escudo humano de cuerpos que huían vestidos con Armani y Versace. Alexander agarró la mano de Victoria con fuerza aplastante, arrastrándola tras una mesa de ruleta volcada mientras las balas destrozaban el aire donde habían estado un instante antes. El casino se convirtió en una zona de guerra en segundos. Diferentes organizaciones criminales se atacaban entre sí en la confusión. Años de odio apenas contenido estallaban en una guerra abierta. La voz de Vincent se alzó por encima de la carnicería como un dios oscuro al mando de sus demonios, dirigiendo a sus hombres con fría precisión nacida de décadas de violencia. Pero Alexander había estudiado el diseño del casino durante días, memorizado cada salida y posición defensiva, calculado la distancia entre los puntos de cobertura al segundo. Guió a Victoria a través del caos con un propósito letal, utilizando a la multitud como cobertura y devolviendo el fuego cuando era necesario. Cada disparo cuidadosamente colocado para crear la máxima confusión. Llegaron a medio camino de la salida de emergencia cuando el propio Vincent apareció como un demonio del humo, bloqueando su camino con un revólver con empuñadura de nácar que había matado a docenas a lo largo de los años. Su rostro marcado por cicatrices estaba contorsionado por una rabia que trascendía la cordura. El cuidadoso control finalmente se hizo añicos. Destruiste todo lo que construí durante 30 años de sangre y sacrificio. Mi imperio reducido a cenizas. Mi reputación destruida. Mi legado borrado. Por eso, no puedes morir rápidamente. Suplicarás la muerte antes de que termine contigo. Alexander apartó a Victoria mientras Vincent disparaba. La bala le rozó las costillas con una agonía abrasadora que ignoró por pura voluntad. Rodó hacia adelante, superando la guardia de Vincent, y los dos hombres se estrellaron en un combate más animal que humano. Lucharon con la desesperación de hombres que saben que solo uno sobrevivirá esta noche, usando puños, codos y dientes. Cualquier arma disponible en su lucha primaria, Vincent era más fuerte. Su rabia le otorgaba un poder inhumano que parecía desafiar la física. Pero Alexander estaba entrenado y desesperado, y luchaba por algo más que su propia vida.
Se estrellaron contra exhibidores de fichas de póker que valían millones. Vitrinas de cristal rotas que contenían vinos raros que costaban más que casas. Dejaron sangre en cada superficie que tocaron en su danza mortal. Victoria fue un ídolo durante la lucha del Titanic. Continuó transmitiendo sin pausa, sus cámaras ocultas capturando la destrucción del casino y los rostros de los criminales que huían con perfecta claridad. Cuando uno de los hombres de Vincent intentó detenerla, le disparó sin dudarlo. El arma con la que Alexander la había entrenado se mantenía firme en sus manos a pesar del caos que la rodeaba. La transmisión en vivo continuó sin interrupciones, mostrando al mundo el verdadero rostro del crimen organizado, despojándose de la apariencia glamurosa para revelar la violencia cruda que se escondía debajo. Millones de personas vieron en tiempo real cómo el mal se desgarraba. La paranoia y el odio de los criminales, causando más daño del que cualquier operación policial podría haber logrado. La lucha entre Alexander y Vincent avanzó inexorablemente hacia el atractivo principal del casino, una piscina natural de agua cristalina que conectaba con cuevas submarinas que desembocaban en el mar Mediterráneo. Los contrabandistas originales lo habían utilizado para mover contrabando durante siglos, y Vincent lo había conservado como decoración y como vía de escape de emergencia, sin imaginar nunca que se convertiría en su tumba. Se agarraron al borde de la piscina con fuerza letal. Las manos de Vincent alrededor de la garganta de Alexander, apretando con la fuerza de un hombre que había estrangulado a docenas a lo largo de los años. Puntos negros danzaron en la visión de Alexander mientras el oxígeno se convertía en un recuerdo lejano. Con sus últimas fuerzas, clavó su rodilla en las costillas heridas de Vincent en su encuentro anterior, sintiendo los huesos crujir bajo el impacto como leña seca. El agarre de Vincent se aflojó en un momento crucial, y Alexander los hizo rodar a ambos hacia el agua con un chapoteo que pareció resonar a través de las cuevas. Lucharon bajo la superficie en un silencio mortal. El estanque se volvió rojo con su sangre mientras luchaban por la supremacía. Vincent estaba ganando, su mayor fuerza abrumaba la técnica de Alexander cuando Victoria apareció en el borde de la piscina como un ángel vengador. Ella no dudó ni por un instante y disparó 3 tiros al agua sin preocuparse de herir a Alexander. Las balas se movieron lentamente a través del líquido, pero encontraron su objetivo con un efecto devastador. Los ojos de Vincent se abrieron con sorpresa e incredulidad mientras el rojo florecía de su pecho como flores bajo el agua. Soltó a Alexander inmediatamente, sus manos moviéndose hacia las heridas como si pudiera mantener su vida dentro solo por voluntad propia. Alexander salió a la superficie jadeando y ahogándose. Mientras Vincent flotaba a su lado, el reinado del señor del crimen finalmente terminaba. La boca de Vincent se movió, tratando de formar palabras, tal vez una maldición o una súplica, pero solo sangre emergió en nubes oscuras que se esparcieron por el agua clara. Sus ojos, esos fríos ojos de asesino que habían visto tanta muerte y causado mucho más, finalmente mostraron miedo cuando la oscuridad los reclamó para siempre. Vincent Russo se hundió bajo la superficie por última vez. Esta vez sin plataforma oculta para atraparlo, sin sangre teatral para fingir su desaparición. El rey de los criminales murió en un charco de agua con sangre mientras su imperio ardía a su alrededor en un funeral que él mismo había creado. Su cuerpo nunca sería recuperado. Las cuevas submarinas lo reclamaban como lo habían reclamado los contrabandistas y piratas durante siglos antes. Algunos dirían que sobrevivió, que regresaría como un mesías oscuro. Pero Alejandro lo sabía mejor. Había visto la luz salir de esos ojos fríos, había sentido el momento en que Vincent Russo dejó de existir. Las consecuencias llegaron rápida y decisivamente, como fichas de dominó que caen en perfecta secuencia alrededor del mundo. La transmisión en vivo fue vista por 10 millones de personas en su primera hora, difundiéndose a través de redes de noticias y plataformas en línea como un incendio forestal digital que ninguna cantidad de dinero podría extinguir. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley que habían estado paralizados por la corrupción durante décadas de repente se encontraron libres para actuar sin temor a represalias. La policía de Mónaco, apoyada por Interpol y unidades militares, rodeó a Lea y Suterán en cuestión de minutos y arrestó a más de 200 delincuentes que intentaban huir por las salidas que ya habían sido selladas. El contenido del USB,
ahora de conocimiento público que no pudo ser suprimido, desencadenó la operación policial coordinada más grande en la historia de la humanidad. En Washington, 17 senadores y 43 funcionarios federales fueron arrestados en sus casas, algunos todavía en pijamas cuando los equipos SWAT irrumpieron en sus puertas. En Londres cayeron 3 ministros y una veintena de banqueros que se creían intocables. Moscú, Beijing y Ciudad de México presenciaron redadas similares mientras la red de Vincent era sistemáticamente destruida. Como un cáncer eliminado del cuerpo político, el subdirector Harrison intentó huir, pero fue atrapado en un aeródromo privado. Sus propios agentes se sintieron particularmente satisfechos al colocarle las esposas que una vez había usado con orgullo. El juicio revelaría el alcance total de su traición, incluido su papel en el asesinato de Sarah Reed, y moriría en prisión 15 años después, abandonado por los criminales a los que había protegido y despreciado por todos los agentes honestos a los que había traicionado. La empresa de Victoria fue completamente exonerada y las pruebas demostraron que ella había sido una víctima involuntaria que se había convertido en una heroína improbable. Su junta directiva, avergonzada por su falta de apoyo cuando más los necesitaba, le ofreció el control total de la empresa con disculpas que sonaron huecas. Ella aceptó, pero solo el tiempo suficiente para reestructurar la empresa con un nuevo liderazgo antes de alejarse permanentemente. Había aprendido que había cosas más importantes que las ganancias trimestrales y la participación de mercado. Lecciones escritas con sangre que nunca podrán desaprenderse. Alejandro fue reinstalado con todos los honores. El FBI le ofreció cualquier puesto que quisiera, incluido el antiguo trabajo de Harrison. Los rechazó todos y prefirió trabajar con la firma de seguridad de Tom Morrison, tomando casos que el sistema oficial no podía o no quería manejar. 6 meses después de la muerte de Vincent, Alexander y Victoria estaban en una playa de Costa Rica, contemplando la puesta de sol sobre el Pacífico en una llamarada de colores que parecía demasiado hermosa para el mundo al que habían sobrevivido. La pesadilla todavía aparecía a veces. El rostro lleno de cicatrices de Vincent aparece en sueños. El sonido de los disparos los hizo buscar armas que ya no eran necesarias. Pero la curación había comenzado, acelerada por el conocimiento de que habían ganado, de que finalmente se había hecho justicia después de tanta injusticia. El dinero de las recompensas para los criminales capturados los había enriquecido más allá de lo imaginable. Pero vivieron con sencillez, encontrando paz y anonimato después de tanta atención mortal. Victoria había aprendido a surfear y disfrutaba conquistando olas en lugar de mercados. El océano, enseñándole lecciones sobre poder y humildad que ninguna sala de juntas podría jamás dar. Alexander había comenzado a pintar y descubrió que crear belleza ayudaba a equilibrar la violencia que había vivido. Cada lienzo es un intento de capturar la luz después de vivir tanto tiempo en la oscuridad. No hablaban mucho del futuro, contentos de existir en el momento presente por el que habían luchado con tanto esfuerzo. Pero cuando lo hicieron, fue con esperanza más que con miedo. Con posibilidades más que temores, el mundo todavía contenía el mal. Hombres como Vincent Russo todavía existían tanto en las sombras como en los legítimos salones del poder. Pero Alejandro y Victoria habían demostrado que ese mal podía combatirse, derrotarse y exponerse a la luz purificadora de la verdad. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo cada vez más oscuro como diamantes esparcidos sobre terciopelo, Alexander acercó a Victoria y sintió su calidez contra la fresca brisa del océano que llevaba el olor salado de la libertad. Comenzaron como extraños unidos por la violencia, se convirtieron en guerreros por necesidad y emergieron como algo más precioso y raro, no solo amantes o socios, sino sobrevivientes que se habían enfrentado a lo peor que la humanidad podía ofrecer y se negaron a ceder bajo su peso. Vincent Russo había querido poseerlos, destruirlos, convertirlos en ejemplos de su poder que resonarían en el inframundo criminal durante generaciones. Más bien, se habían convertido en ejemplos de algo completamente distinto. Prueba de que el coraje y el amor pueden triunfar sobre la corrupción y el mal, que 2 personas pueden enfrentarse a un imperio y ganar. Las olas continuaron su ritmo eterno contra la orilla, borrando huellas en la arena como lo habían hecho durante millones de años antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Y Alexander pensó en ciclos, finales y nuevos comienzos.
Cada ola que rompía era a la vez una conclusión y un comienzo. Un final que creó espacio para que comenzara algo nuevo. El imperio de Vicente se había derrumbado y ardido espectacularmente. Pero de sus cenizas, poco a poco estaba emergiendo como un fénix un mundo mejor. Los expedientes habían expuesto tanta corrupción que los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a implementar reformas reales y eficaces. Se crearon nuevos grupos de trabajo con poder real. Se implementaron nuevas salvaguardas que no podían eludirse fácilmente. Se formaron nuevas alianzas entre agencias que antes habían trabajado de forma aislada y bajo sospecha. Victoria se giró entre sus brazos y sus ojos reflejaron la última luz del día como fuego capturado. Había estado pensando en las mismas cosas, el curioso camino que los había unido y el camino incierto que recorrerían de la mano. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, su voz suave pero clara por encima del sonido de las olas. Todo lo que pasamos, todo lo que perdimos, todo lo que tuvimos que convertirnos para sobrevivir. Alexander consideró la pregunta detenidamente, pensando en Sara y en la vida que había planeado antes de que la violencia se la arrancara como si fuera papel. Ese hombre, el que había creído en el sistema y respetado las reglas, había desaparecido para siempre, enterrado más profundamente de lo que Vincent jamás estaría. Pero tal vez había necesitado morir para que Alejandro se convirtiera en quien debía ser, en quien el mundo necesitaba que fuera. No me arrepiento, dijo finalmente, refiriéndose a cada palabra. El camino fue brutal, pero nos llevó hasta aquí, a este momento. Y aquí es exactamente donde debemos estar. ¿Juntos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta en sus huesos. Siempre juntos, confirmó sellando la promesa con un beso. Cuando el último rayo de sol desapareció en el océano como un ojo que se cierra, caminaron de regreso a su sencilla casa en la playa, con arena entre los dedos de los pies y las manos entrelazadas como sus destinos. Detrás de ellos, el océano continuaba con su antiguo ritmo. Olas que borran sus huellas como si nunca hubieran estado allí. Pero habían estado allí, habían dejado su huella en el mundo de una manera que la marea o el tiempo no podrían borrar. Vicente Russo estaba muerto. Su imperio se dispersó con el viento como ceniza. La corrupción que había cultivado durante décadas estaba siendo quemada por la dura luz de la justicia que ya no podía apagarse. Y dos personas que deberían haber sido víctimas se convirtieron en vencedores. Demostrando que a veces, contra todo pronóstico, el bien podía triunfar sobre el mal si estaba dispuesto a luchar lo suficiente. La apuesta mortal había sido pagada en su totalidad y su precio se había extraído en sangre y sacrificio. Pero las victorias, la libertad, la justicia y el amor que habían surgido del caos valían cada momento de dolor. Al final, Vincent Russo había tenido razón en una cosa. La casa siempre gana. Simplemente no se había dado cuenta de que Alexander y Victoria se convertirían en la casa y que su victoria resonaría a través de la historia como prueba de que incluso los imperios del mal más poderosos podían caer ante corazones decididos y un coraje inquebrantable.